Vamos a abrir la palabra del Señor en dos pasajes. El primer pasaje está en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Y tenga el dedo en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 13 al 16. Entonces Gálatas 1, 6 al 9 y segunda de Timoteo 3, 13 al 17. Amén. Y dice el primer pasaje, Gálatas 1, 6. Y tenga el dedo en el otro lugar desde ya, porque si no va a perder la lectura y no quiero que pierda la lectura. Dice Gálatas 1, 6 al 9. ¿Están buscando algunos? Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por su gracia, por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio que diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, escuche bien este texto, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio que diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema o maldición. Y mírenme aquí, Pablo defendía una razón, que no hay otro evangelio, solo hay uno. Y si hay un diferente evangelio, no es evangelio. Y por eso vuelque su Biblia a segunda de Timoteo. ¿Por qué no hay otro evangelio? Capítulo 3, versículo 13. Segunda de Timoteo 3, 13 al 16. Y dice lo siguiente: mas los malos hombres y los engañadores irán ¿cómo? De mal en peor, engañando y ellos mismos siendo engañados. Pero ¿qué? Persiste tú en lo que has aprendido y te convenciste o te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Pablo le aconseja eso a su hijo espiritual Timoteo. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y este texto: toda la escritura es inspirada, ¿por quién? Por Dios. Por eso no hay otro evangelio. El único y verdadero evangelio es el que es inspirado por Dios. Y útil para la primera cosa, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el propósito está en el verso 17. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué bellos pasajes, hermanos. Yo quiero que oremos y pidamos la sabiduría de Dios. Amén. Oremos.
Señor, el engaño de los últimos tiempos está visible. La sociedad, el mundo en que vivimos nos lo demuestra con tantos frutos perversos. Señor, que nadie nos engañe, dice Pablo, con otro evangelio. Porque el único evangelio es el inspirado por el mismo Dios. Y te damos gracias porque sabemos a quién hemos creído. Y estamos más que seguros de que tú guardarás nuestras vidas porque hemos creído al evangelio verdadero, al que ha transformado nuestras vidas. Señor, dame palabras, dame sabiduría, dame humildad y autoridad para comunicar tus verdades en este día. En el nombre de Jesús, oramos estas cosas y escóndeme detrás de ti para que tú seas visto por Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Puede tomar asiento. Si tiene el celular encendido, póngalo en vibrato, apáguelo. Que no suene, por favor. Y le voy a pedir que me ponga atención. Hay una lucha, según la enseñanza de la palabra de Dios. No es la luz contra las tinieblas, aunque Juan habla de eso. En estos últimos tiempos, el engaño más grande es la lucha de la luz contra la luz. Déjeme explicar esto. ¿Cómo surge la lucha de la luz contra la luz? Predicando otro Jesús del que la Biblia no dice. Segundo, inspirado, el que predica otro Jesús, por otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. Y produce esa prédica, esa enseñanza, un evangelio diferente al que es este evangelio de Génesis y Apocalipsis. Y Pablo enfrentó a los judaizantes en su tiempo y dice: no hay otro Jesús, no hay otro camino, no hay un espíritu diferente, no hay otro evangelio. Y yo quiero subrayar en esta tarde que el único evangelio que nosotros creemos es la Biblia. ¿Sabe por qué? En primer lugar, la Biblia es inspiración de Dios. Dios mismo dio la vida a su palabra. La palabra tiene vida y produce vida. Pero el que predica otro evangelio lo pone a su manera, lo pone a su conveniencia, con un propósito para engañar a otros, pero ellos siendo ellos mismos engañados. Pero usted se ha creído en el evangelio, que es poder de Dios para salvar, usted es salvo, amén. Y usted sabe que no hay otro evangelio, no hay de ninguna manera otra Biblia, no hay otra verdad. La única verdad por la que murió Jesucristo es el evangelio. Y Pablo nos va a decir de tres verdades esta tarde. En primer lugar, al haber un solo evangelio y no hay otro evangelio diferente, en primer lugar, no hay otro Jesús. El único Jesús que nosotros creemos y en el verdadero no es un falso profeta.
Pero cuando Jesús fue preguntado por los discípulos acerca del fin de los tiempos, lo primero que hizo es advertir de los falsos cristos, los falsos ungidos y los falsos ministros del evangelio. Dice: cuidado, en los últimos tiempos aparecerán falsos cristos, pero yo soy el verdadero y nosotros estamos en el verdadero Jesucristo. Amén. Entonces no hay otro Jesús que salve, no hay otro Jesús que bendiga, no hay otro Jesús que restaure, no hay otro Jesús que cambie la vida. El único Jesús es el que dice: porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto es Jesucristo. Amén. Así que no hay otro Jesús. Si habría otro Jesús, sería falso y eso sería un evangelio diferente. Mire, los testigos de Jehová nos presentan otro Jesús. Ellos dicen que Él no es Dios. Ellos dicen que el verbo era un Dios. No era un Dios, era Dios. La Biblia es categórica. La Biblia dice: era Dios. En el principio era el verbo y el verbo se hizo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y punto final. Y si usted cambia el versículo 1 de Juan 1:1, tiene que cambiar el 18. Aún Dios nadie le vio jamás, pero ellos no cambian. Ellos dicen: a Dios nadie le vio jamás, y es una contradicción. El único Dios verdadero es Jesucristo. Amén. Y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en ¿quién? En su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si habría otro Jesús, habría otro camino de salvación. Si habría otro Jesús, habría otro cielo. Si habría otro Jesús, habría alguien que perdone los pecados. Y ahí donde la Iglesia Católica Romana nos ha tratado de engañar. Miren lo que sacó el Papa esta semana en internet. Dice que los evangélicos, los cristianos, somos huérfanos porque no seguimos a la Virgen María, y al no tenerla como madre somos huérfanos. Y un amigo mío lo que dijo, y le contestó al Papa con un email y dijo: ustedes son los huérfanos, porque Jesús prometió y dijo: nunca os dejaré huérfanos, porque cuando yo me vaya vendrá un consolador. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero miren cómo se presenta otro Jesús. Y yo no estoy condenando, no estoy juzgando, estoy defendiendo la palabra del Señor. Y la palabra se defiende por sí sola. Mire, Jesús, al advertirnos que habrá falsos cristos, ¿sabe lo que pasa con los falsos cristos? Lo que pasa con ellos es lo siguiente: ellos traen doctrinas que engañan y desvían de la verdad del evangelio de Jesucristo. Y la doctrina la expresa todo el capítulo 24 de los falsos cristos. Cuando decimos que el único vicario entre Dios y el hombre es Jesucristo, es una verdad bíblica. Pero ¿qué pasa? Los hombres han inventado otros, que hay otros puentes como los judaizantes. Habría que tener otra, aparte de la salvación en Jesucristo, había que creer en otras cosas. Había que creer en el legalismo de la ley. Y el que se hace legalista por la ley, dice Pablo, va contra el evangelio, porque el legalismo nos salva, la religión nos salva, el hombre nos salva. El que salva es Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único que salva es Jesús. Amén. Así que no hay otro Cristo. Otra cosa, los falsos cristos, sus herejías destruyen y desvían aún a los salvos si se descuidan.
porque dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero el que es verdadero hijo de Dios dice: yo sé a quién he creído y no me va a mover nadie. Estoy convencido, estoy empapado, estoy agarrado, estoy comprometido, estoy fiel y seré fiel hasta la muerte, y nadie me va a desviar. El que se desvía de los caminos del Señor ha dudado de su salvación, y el que duda de su salvación nunca ha sido salvo. Pero el verdadero salvo dice: yo estoy agarrado por la fe en Cristo Jesús, y Él me va a llevar. Yo miro al autor y consumador de la fe, y Él me va a llevar hasta el final del camino, porque aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día, dígalo, de Jesucristo. Él nunca falla. Aleluya. Mire, los falsos cristos aún presentan doctrinas de demonios, dice 1 Juan. Y hoy en día estamos viviendo una época que tremendo lo que las películas que acaban de sacar de Mickey, una película completamente satánica de los dibujitos animados. Tenga cuidado de que sus hijos miren eso. Es una conexión demoníaca de un nacimiento satánico, y están diciendo verdades de ese video. Por eso abra los ojos lo que los niños miran. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que vuela es pájaro. Y hay madres, perdónenme que voy a ser sincero esta tarde, hay madres que visten a los niños de Mickey Mouse, hay caricaturas o vestidos de Hollywood. No lo haga, porque usted representa con su familia y con sus hijos el testimonio cristiano, o apoya esa filosofía liberal. Y déjeme decirle que el diablo trata de disfrazarse como ángel de luz para engañar desde la niñez. Pero Pablo contradice eso y dice que desde la niñez, Timoteo, desde niño, por la ayuda de Loida y por la ayuda de Eunice, tu abuela y tu madre, desde la niñez has sabido, dígalo, las sagradas escrituras. Qué importante es que los niños ahí abajo no aprendan de Hollywood. No le pongamos. Yo fui a una iglesia una vez con mis niños cuando eran chiquitos, y le pregunté a David y a Daniel, ¿qué le enseñó la maestra? Y me dice: papi, nos pusieron una caricatura de Mickey Mouse. Digo, ¿qué? Sí. Y la que la puso era la esposa del pastor. Ay, Dios mío, yo pensé. Eso hay hoy en día, hermanos. Yo me quedé congelado y fui y los llamé el lunes, era domingo que prediqué, y no les dije al pastor antes, porque si no se iba a enojar quizás. Pero los llamé el lunes, no aguanté, le dije: mira, mis hijos se tragaron una movie de Hollywood en tu iglesia. ¿Cómo es eso? Ay, pastor, es que no teníamos nada que ofrecerle. Entonces no le ofrezca nada, porque no hay algo que ofrecer. Enséñele Biblia. Desde la niñez la criatura debe aprender de versículos de la Biblia. Esos son falsos cristos, otros cristos. Y Pablo dice: cuidado, no hay otro Cristo. Y la segunda cosa, al decir no hay otro evangelio, él está diciendo que no hay otro espíritu. Porque 1 Timoteo dice que en los últimos tiempos habrá un espíritu del mal que tratará de engañar. Cuando se predica otro Jesús, se hace porque hay influencia
de otro espíritu, que no es el Espíritu de Dios, trayendo engaño y mentiras. Y la palabra de Cristo que Él nos enseñó en Juan 6:63 dice: mis palabras son espíritu y vida. La vida que trae vida, el espíritu que vivifica. Y si hay otro espíritu, no es el Espíritu de Dios, es el espíritu del engaño, es el espíritu de Satanás. Y en los últimos tiempos ese espíritu se levantará con poder. Pero los verdaderos hijos de Dios, la iglesia, tenemos al Espíritu Santo, y Él tiene el control aún de atajar, de detener al anticristo. Y por eso la segunda venida del Señor todavía no vino, porque el Espíritu está intercediendo por el pueblo de Dios. Amén. Así que no hay otro espíritu. El único espíritu que hay es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo. Y ese espíritu nos dio vida, nos vivificó de la muerte y nos dio el verdadero evangelio. Amén. Y por último, Pablo defiende una gran verdad diciendo: no hay otro Cristo, no hay otro espíritu y no hay otro evangelio. Y aquí me quiero detener. No hay otro evangelio, solamente hay un evangelio pervertido, dice Pablo. Porque no presenta a Jesús, no predica a Jesús y no trae ninguna influencia para el bien. Entonces, cuando dice Pablo no hay otro evangelio, yo quiero resaltar lo que dice Pablo en 2 Timoteo. ¿Por qué no hay otro evangelio? Primero, porque la Biblia, nosotros creemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando dice toda, no algunas partes, sino todas. Y ese todas es este libro. 66 libros que comienza con Génesis y termina con Apocalipsis. No aceptamos aún, aunque tienen algunos historia confundida, no aceptamos a los libros apócrifos. Y déjeme decirle que aunque las sociedades bíblicas trataron de vender una Biblia con los libros apócrifos que la Iglesia Católica ha agregado, son 7, y se le preguntó a la sociedad bíblica: ¿por qué ustedes agregan a la versión moderna todavía los libros apócrifos? Y el director de Sociedad Bíblica en Argentina dijo: para que haya más ventas, señores y señores. No es para que haya más ventas, sino para que haya más verdad, para que se predique la verdad. Y toda la escritura me dice que toda es toda. 66 libros, ni uno más, ninguno menos, porque el que agregare o quitare las plagas de este libro de la Biblia irán sobre él. Entonces toda la escritura es inspirada, por eso no hay otro evangelio. Hay evangelios que no son evangelios, por eso no son inspirados. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La secta que hay en México y en Estados Unidos ahora y otros países se llama La Luz del Mundo. ¿Ustedes vieron? De paso, el organizador de esa secta hoy día está preso por abusar menores, estafar mujeres sexualmente, y muchas. Y lamentablemente le dieron solamente 16 años de cárcel. Aunque algunos abogados están luchando por el bien de las mujeres que sufrieron, que le den cadena perpetua, pero le dieron 16 años. Y hay testimonios reales de gente que ha sufrido bajo el látigo de ese hombre. Pero mire, el mal trata de predominar. Pero usted sabe que la Biblia es toda palabra
es inspirada por Dios. Dios puso la vida en esa palabra. La Biblia, cuando se abre, tiene vida, tiene poder. Ha cambiado su corazón, hermano. Lo ha sacado de la borrachera algunos. Ahora alaban al Señor. Otros han tenido los matrimonios destruidos. El Señor los reconstruyó. Bendito y alabado sea Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él, que dígalo, cree. Y nosotros hemos creído. Pero también dice que es inspirada. Lo que quiere decir en el original griego, que las escrituras no fueron escritas simplemente por hombres buenos, sino que escribieron lo que Dios le dijo que escribieran. Dios no se equivocó, hermanos. Amén. El Espíritu les dictaba letra por letra. Y hay algunos todavía que dicen la Biblia tiene errores. Si la Biblia tiene errores, hermano, usted tiene más errores que la Biblia. La Biblia es perfecta. Y nosotros creemos que no hay otro evangelio porque la Biblia habla de doctrina. Y doctrina en el griego es enseñanza. Y la enseñanza no está si la enseñanza no está de acuerdo a la Biblia, debe rechazarse, dice Pablo. No hay otro evangelio, pero hay algunos que os pervierten. Un evangelio pervertido es una leche adulterada, dice Pedro, en otras palabras. Entonces, ¿para qué sirve la Biblia? Sirve para reprobación, o sea, dar convicción. Sirve para corrección, nos corrige cuando andamos mal. No sé usted, pero si yo peco y no confieso ese pecado, mi conciencia me molesta. Yo no puedo orar. Si tengo algún problema con un hermano, lo tengo que resolver. Si tengo algún problema con un familiar, tengo que buscar la reconciliación. Porque la Biblia nos corrige, porque usted tiene conciencia. Amén. Otra cosa, la Biblia es para instruir en justicia. Hay que ser recto delante de Dios. La Biblia dice que el hombre de Dios debe ser perfecto. Ahora, ¿qué es perfecto? En el griego significa completamente amueblado. Usted cuando renta un departamento aquí en Chicago y usted no tiene ni un mueble, ¿cómo ve su departamento, el nuevo? Vacío. Pero si usted donde vive tiene tantos muebles, ¿qué es lo primero que hace cuando uno se muda? Antes de mudarse, ¿qué es lo primero que hace? Vacía todo lo que nos sirve. Miren, hermanos, yo me iba a mudar el año pasado. Yo tiré tantos sacos que no usaba. Bueno, no los tiré, los regalé. Pero estoy hablando como de 130 sacos que tenía. Tenía para enterrar una funeraria, muertos en una funeraria un año. ¿Cuántos zapatos que usted no usa? ¿Cuántos tenis? ¿Cuántas cosas cuántos muebles? ¿Cuántas cajas? ¿Cuántos sermones? Yo tenía repetidos sermones tras sermones, cajas así. Y mi esposa dice, alabado sea Cristo, llévatelo, Señor. Ojalá que saque esto. ¿Quieres esto a la basura? Y la mujer le ayuda a tirar. Y a veces tira cosas buenas también. Cuando dice Pablo, el hombre debe estar completamente perfeccionado, es completamente amueblado, que no le falte nada. Lo necesario para la vida. No necesitamos revelaciones modernas de estos modernistas. Ya tenemos toda la revelación en la palabra. El Señor nos ha hablado en el pasado por varias cosas. Ahora nos habla por Jesucristo. Y dice, ¿para qué? Para toda buena obra. La instrucción nos hace mejores hombres, preparados. Por eso llegamos a la conclusión, no hay otro evangelio, Pablo dice. No hay. Y aquí dice en el pasaje clarito, no hay otro evangelio. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que algunos perturban y quieren pervertir el evangelio. No hay un evangelio diferente. Y si hay, sea anatema.
Cuidado. Si usted no predica el evangelio verdadero, puede recibir la maldición de Dios. Y Dios no manda el mal, pero si usted se rebela contra él, él puede permitir. Y hay hombres que yo conozco que se burlaron de Dios. Hay hombres que se fumaron la Biblia, le agarró cáncer de garganta. Hay hombres que se burlaron de la Biblia, se murieron de un cáncer. Hay hombres que se burlaron y empezaron a tomar, se murieron de una cirrosis. Con Dios no se juega. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Así que alabemos a Dios que no hay otro evangelio. El evangelio verdadero es este, la Biblia. Génesis, Apocalipsis, 66 libros, sin agregar más, sin quitar ninguno. Usted crea en esta Biblia y usted estará preparado para defenderla, para vivirla y para multiplicarla a muchas vidas que la necesitan. Puesto de pie, vamos a orar. Vamos a orar.